Los casos COVID hoy volvieron a ser récord en la Argentina. Récord de temperatura, récord de casos de COVID, 139.853 contagios, 96 muertes. El primer dato para ver es el de las muertes. Las muertes que venían, si uno las mira en promedio, hubo varias semanas de 20 personas fallecidas, luego hubo una semana larga de 50 personas fallecidas y ahora parece que el número se está instalando cerca de las 100 personas. El número de gente en terapia intensiva también sigue creciendo porque es tanta la cantidad de casos que por más que buena parte de la gente se recupere gracias a la vacuna y vuelva y pueda volver a trabajar como si hubiera tenido una gripe, un resfrío o algo que no lo afectó demasiado, hay un porcentaje de gente, sobre todo los no vacunados o gente que tiene comorbilidades, que terminan internadas y de ese porcentaje también hay una proporción de gente que termina muerta. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es esto, ¿sigue subiendo? ¿Va a empezar a bajar? ¿Se estabilizó? ¿Se estabilizó alto? Doctor Rodrigo Salemi, ¿qué está viendo usted? A ver, Rolando, se estabilizó alto por ahora, sería una manera por ahí positiva de decirlo. Estamos viendo justamente un aumento del crecimiento de casos. No solamente eso, sigue aumentando la positividad y eso es lo que más nos preocupa. Nunca hemos pasado por encima de los 201.000 testeos, que fue el récord que se hizo. Y vos fíjate que siempre estamos hablando de récord de cantidad de casos. Siempre hay que aclararlo con las posturas del Ministerio de Salud de no testearse a los contactos estrechos y considerarlos como positivos a los contactos estrechos con síntomas. Estamos casi en una positividad del 70%, quiere decir que 7 de cada 10 testeados dan positivo. O sea, claro, es una situación preocupante y hay algo que hay que empezar a aclarar. Vos fijate que hoy el Ministerio de Salud en su anuncio oficial que hace todos los días, en el reporte, dice que tiene las camas de terapia intensiva en AMBA, tanto en AMBA como en el resto del país, por encima del 41%, 41,4 AMBA, 41,7 el resto del país. La SATI saca un informe donde habla de que el promedio de ocupación de las camas de terapia intensiva es del 75%. Y ellos hacen una encuesta que es muy interesante, donde justamente se refieren a las personas vacunadas con esquema completo o no vacunado con el esquema completo o sin ningún tipo de vacuna. ¿Y vos sabés cuál fue el resultado que me llamó mucho la atención? No. 50% de los internados en terapia intensiva hoy en día, después hay que analizarlo un poco más fino esto, pero el 50% tenía el esquema de vacunación completa. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de los pacientes que están entrando en terapia intensiva tienen el esquema de vacunación completa, claro, según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Lo que pasa es que si la mitad de los internados en terapia intensiva tienen vacunación completa, hay que analizar bien qué pasó, si no les llegó a tiempo la tercera dosis, si tienen comorbilidades, pero quiere decir que sigue habiendo un porcentaje de gente que la va a pasar realmente mal, aunque esté vacunada. Totalmente. A ver, ingresar a una terapia intensiva implica riesgo. Ese riesgo es, obviamente, de pasarla mal, como vos decís, terminar con un respirador, con ventilación mecánica, o obviamente terminar con engrosando el número de fallecidos, que es lo que no queremos. Y más allá de que se está estabilizando al alza de la tendencia, muchos preguntan, era un retraso en la carga de datos, estos 139 de ayer, los 75 del otro día, y hoy tenemos que decir ya la curva se está con una tendencia, claro, a la alza de los muertos. En el promedio de la semana va a estar alrededor de 100 muertos por día. Va a estar alrededor de 100 muertos por día, justamente, cosa que no queremos. Nadie quiere tener 100 muertos por día en la Argentina hoy en día por COVID. Y un dato interesante, estaba revisando las páginas internacionales, la página de la Universidad de Oxford, donde todo el mundo vuelca los datos, y vos sabés que Argentina tiene casos más que Estados Unidos, o sea, casos cada millón de habitantes más que Estados Unidos. Nosotros tenemos por encima de 2.400 casos cada millón de habitantes. Está desatada la circulación del virus, acá está desatada. Pensá alrededor, bueno, vos trabajás en una guardia, pero alrededor nuestro, acá en el trabajo, entre nuestros amigos, entre nuestros conocidos, es uno sí, uno no, poco menos, que uno tiene síntomas o está aislado, viste, todo. Yo nunca conocí tanta gente contagiada como ahora. No, totalmente. El desborde que hay de la cantidad de casos es impresionante. Y esto es solamente una muestra que estamos teniendo, que son los casos que se testean. De esto siempre tenemos que multiplicarlo por 4 para ver lo que es la cantidad de casos reales. Así que estamos hablando
a ver, cerca de 700.000 casos debe haber por lo menos dando vuelta en la Argentina positivos, con 139.000 detectados. Y algo interesante también es que estamos llegando al 1.000.000 de casos activos. Vos pensás que por cada 1.000.000 de casos, una persona normalmente tiene contacto estrecho con 5 personas por día a la vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos pensás que si tenemos 1.000.000 de contagiados, vamos a tener 5 millones de personas aisladas por contactos estrechos o con posibilidades de contagiarse. La verdad que la situación es realmente preocupante, más allá de que las camas... Sí. Igual hay que aclarar que en la ley de los grandes números, o sea, la cantidad de casos, la curva de la cantidad de casos es muy diferente, ¿sí? No va paralela a la cantidad de gente que va a la terapia intensiva ni a la cantidad de gente de muerte. Pero también hay que decir que hay señales que llaman la atención, ¿sí? Y es que con tantos casos, las probabilidades indican que va a haber mucha gente que termine internada, mucha gente que termine pasando a terapia intensiva y mucha gente que también termine muriendo cuando ya esto se lo daba por superado. Porque si no, termina la discusión facilista de lo que te dicen, al final tenés la dosis y la vacuna te morís igual. No. La estadística indica que la gran mayoría va a zafar teniendo la vacuna e incluso lo va a transitar sin síntomas. Pero también es verdad que como hay tantos casos en esa lotería, termina habiendo muchas más probabilidades de que haya muchos que la pasen mal y terminen internados aun cuando tengan 2 dosis. Esto es lo enloquecedor, que está la cantidad de contagios que hay, que por eso uno no siente que esto pueda darse por un episodio superado. No, totalmente. Ahora la pandemia no está superada, ni mucho menos. Lo estamos viendo hoy en día en Argentina. No hace falta ya mirar la foto de Europa para empezar a pensar qué es lo que puede pasar en Argentina. En Argentina mismo estamos teniendo una situación descontrolada en lo que es la cantidad de casos y la cantidad de contagios. Eso es preocupante porque un porcentaje de esa gente seguramente va a terminar en una unidad de terapia intensiva y todavía no tenemos el 100% de la población vacunada. Sí, y también está la cosa que ahora se empieza a entender que, bueno, que la cepa Omicron no era solamente un resfrío, ¿no? Que también contagia mucho y que en esa cantidad inmensa de contagios le puede pegar mal a alguien. Yo digo, conozco mucha gente que pese a tener 2 y 3 vacunas, la terminan pasando mal, terminan en cama diciendo, pensé que me moría, ¿viste? Tienen días que la pasan jodido. Sí, totalmente. Estamos recabando testimonios justamente con respecto a eso de personas, de hecho profesionales de la salud, con 3 dosis de vacuna que terminaron con una neumonía bilateral, que no es, a ver, pasó de un grado moderado de la enfermedad, pero no es chiste tener una neumonía, ¿sí? Se puede agravar, te puede dejar secuelas. Totalmente, aparte de eso, te deja secuelas, el cansancio, el COVID, el long COVID que se llama, el COVID con síntomas crónicos. Todas esas cosas hay que prestarles atención porque eso van a ser cargas que se van a generar en el sistema de salud a posteriori de la pandemia. Todo es lo que tenemos que, si muchos lo quieren ver como que esto ya pasó y tenemos que empezar a ver qué es lo que queda, bueno, lo que queda es una situación sanitaria bastante compleja para lo venidero, para lo que va a quedar, el sistema de salud va a estar complicado en ese sentido. Y además lo que se sigue viendo en los centros de testeo, ¿no? Particularmente dramático en los días de calor. Bueno, la gente tiene que ir con síntomas a testearse y son tantos los casos que hay que tiene que pasarse horas y horas. Hoy debe haber habido gente que hizo cola con 41 grados de calor, por más que le hayan puesto, después de lo que nosotros protestamos ayer en el Hospital Rivadavia, se apiadaron y pusieron sillas, no pusieron sombrillas, están poniendo alguna facilidad para que sea más llevadera la espera, pero hay que estar con síntomas que puede ser fiebre, moco, dolor de garganta, bajo los 41 grados de calor.